muchísimo gusto poder estar el día de hoy con ustedes y poderles compartir este mensaje que Dios habló en esta semana a nuestras vidas, y es lo que les queremos decir. Justo eso, es un súper gusto poderles compartir este mensaje que está 100% tiene que ver con las voces y con la voz de Dios y el hacernos la pregunta, ¿no? De cómo suena la voz de Dios para mí, o cómo saber o cómo reconocer la voz de Dios. Y lo primero que te quiero decir es que, pues justamente, siempre estamos en constante exposición, o siempre tenemos constantes exposiciones a diferentes voces allá afuera. Y también nuestra carne puede llegar a pesar en ese sentido, ¿no? Al final del día está vencida y el mundo está vencido por Jesús, pero no quita que de repente podamos llegar a escuchar o a percibir ciertas voces, como pues son la flojera, o darme un permiso, o no ir la milla extra, o no sé, el contestar mal, que a veces es mucho más sencillo tirar los planes o la instrucción de Dios por comodidad y dejarlo como quieto, por escuchar esa otra vocecita, ¿no? Que te dice, ay, pues no pasa nada, o sea, pues date un permisito, o ay, pues no pasa nada, no es tan grave, o ay, no pasa nada, tú estás bien y los demás están mal, ¿no? Y justo lo que queríamos era como poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces a veces podemos escuchar una película sin necesidad de tener que estarla viendo, y por ejemplo en mi caso es Shrek, ¿no? Yo puedo ver Shrek, o bueno, más bien puedo escuchar Shrek y con los ojos cerrados y perfectamente sé qué parte, qué película, qué personaje está hablando sin necesidad de tener que ver la película. O muchas veces una canción, ¿no? Escuchamos una canción y sabemos perfectamente, algunos hasta el año, el álbum, todos los datos de un pedacito de canción. Entonces justamente eso, pues cómo lo logramos, pues obviamente viendo un montón de veces la misma película, las mismas partes, escuchando las mismas canciones, familiarizándonos con las voces que salen en esa película, y de pronto ni siquiera es algo que pensemos o que tratemos de sacar, sino que es algo que sale natural, ¿no? Y pues justo quisiéramos darte algunos ejemplos de gente de la Biblia a la que le habló Dios, por ejemplo como Pablo, Como, bueno, también Samuel, podemos ver la vida de David, justo. Podemos ver la vida de Jeremías también, la vida de José, y a nosotros, al estar estudiando esto y el ver las historias de estos personajes que están en la Biblia, siempre hubo un como común denominador, que era que estaban viviendo en tiempos muy difíciles. Realmente, igual con Moisés dice que escaseaba la palabra, igual con Samuel, y siempre la voz de Dios siempre estuvo ahí. O sea, no importaba la situación, no importaba lo que estaba pasando, Dios siempre habló a sus vidas. Y aparte, algo que me encanta es de que dice, ¿no? O sea, Dios me habló, Dios habló, y fue Dios el que me habló, fue Jehová el que habló. O sea, y tuvieron ese encuentro personal con Cristo, ¿no? Entonces, pues también muchas veces de las voces que pueden llegar a escucharse en nuestra cabeza, pues es la ansiedad, la tristeza, la depresión de, ay no, el qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, el no puedo, como decía Mitch, ¿no? O sea, a veces también que no te dan ganas de, a lo mejor nosotros así pensamos que somos los que estamos bien y todos los demás están mal, y no, o sea, realmente tenemos que ver también nosotros la perspectiva de Dios, y sabemos que los pensamientos de Dios siempre son mayores a los nuestros, y que lo que Dios dice de nosotros siempre es mayor a lo que nuestra carne incluso pues puede llegar a decir, ¿no? Y también lo que el mundo puede llegar pues a decir a nuestras vidas. Y algo que nos encantó es de que Dios siempre habla a cualquier edad. O sea, tanto le habló a un Moisés que ya era pues ya era anciano, tanto a un Samuel, a un David que tenían entre 13 y 17 años. O sea, Dios nunca se equivoca, el tiempo de Dios siempre es perfecto, y Dios nos usa en cualquier edad. O sea, ahora sí que pues la palabra lo dice, ¿no? No tener un poco nuestra juventud, y pues
hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y un ejemplo que me encanta también es el de la vida de Jonás, ¿no? Es como un claro ejemplo de cuando escuchas la voz A, pero haces B. Y Dios le habló a Jonás de que fueran a Nínive para predicar la palabra, porque también era una situación muy complicada, había un caos, igual escaseaba la palabra, y Dios habla a la vida de Jonás para que vaya y comparta la palabra, pero Jonás dice, no, pues no voy a ir, ¿no? Y se va así hacia el otro lado. Pero igual podemos ver que al final de esa historia, o sea, Dios, a pesar de todo, a pesar de la carne, a pesar de decir, no, es que yo no puedo, es que cómo lo voy a hacer, no estoy capacitado, en mis propias fuerzas no puedo, y a veces lo vemos con los ojos naturales, ¿no? Y realmente lo que Dios quiere es que escuchemos su voz, pero también que accionemos. Entonces, al final lo podemos ver, ¿no? Que Dios, pues regresa, ¿no? O sea, lo regresa para que cumpla ese propósito. Sí, justo me encanta esa parte, ¿no? Porque muchas veces somos estamos muy ávidos de escuchar, así de yo quiero que Dios me dé una palabra, yo quiero que Dios me hable, yo quiero escuchar la voz de Dios, y la realidad es que la única forma de escuchar la voz de Dios, pues es yendo a la palabra de Dios, ¿no? O sea, al final del día esa es la palabra de Dios, y pues la voz, al final del día, imagínate que nada más gritáramos o que nada más hiciéramos sonidos, no tendría sentido la comunicación. Entonces por eso existen las palabras. Entonces es súper importante, si quieres conocer la voz de Dios, ve a la palabra de Dios. No hay otro lugar para conocer la voz de Dios. Evidentemente Dios habla a través de muchísimas cosas. Dios habla a través de canciones, Dios habla a través principalmente de su palabra, pero Dios nos puede hablar con canciones, con películas. O sea, para el que es espiritual, todo le es espiritual. Sin embargo, pues es padrísimo el poder identificar la voz de Dios, y el poder tener esa sensibilidad y justo sensibilizarnos a la voz de Dios. Y cómo logramos esto de sensibilizarnos a la voz de Dios, o no acostumbrarnos, pero sí alcanzar a percibir de manera más fácil la voz de Dios. Pues al final del día es practicando, o sea, es teniendo interacción, es teniendo intimidad, es teniendo ese acercamiento, y que sea algo que sea cotidiano, que sea algo como con lo que vivamos, ¿no? Que sea una comunicación constante, que no sea nada más un llamaradas, ¿no? O flashazos así de repente en nuestras vidas, que de repente digas, híjole, mañana tengo un examen dificilísimo, o mañana es mi entrevista de trabajo, o mañana tengo una junta y presento y me toca algo súper difícil. No, es decir, todos los días, aunque parezca el día más X de nuestras vidas, para nosotros y para Dios no nos hizo con un propósito X. Por lo tanto, todos los días de nuestra vida son representativos y son significativos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nosotros es glorioso, y es ir de victoria en victoria. Aunque los días son malos, lo dice la palabra, y aunque a veces se cierre un poquito la foto, el propósito de Dios sigue siendo glorioso para nuestras vidas y permanece vigente, y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios y al Espíritu Santo también, que nos reafirma. Y justo como cerrando un poquito, porque sí podemos tener muchísimos ejemplos en la Biblia, como decía Lore. Podemos tener el ejemplo de Samuel, de Jeremías, que a todos ellos vino la palabra de Dios, y en todos estos casos Dios les dio algo para hacer, Dios les dio un propósito para cumplir, y todos ellos pues tomaron las decisiones que ya conocemos, y les fue como ya sabemos, ¿no? Jonás quería sacar el plan B, ¿no? Quería irse con su plan B, y al final del día Dios no tiene plan B. El plan de Dios es perfecto, y el propósito de Dios es perfecto, y la palabra de Dios se cumple. No hay sombra de variación en su voluntad ni en su palabra. Y si pudiéramos englobar todo este mensaje en un versículo, me gustaría leerte un versículo que es Juan 14, del 15 al 26. Está un poquito largo, pero quédate conmigo. Dice: la promesa del Espíritu Santo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre
y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu Santo de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no Judas Iscariote, le dijo: Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Les digo esto mientras estoy con ustedes, pero esta parte es crucial. Pero el consejero, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y les recordará todo lo que les dije. Y esta parte me encanta el final, ¿no? Porque dice, les recordará todo lo que les dije. O sea, imagínense también qué tan especiales somos para Dios, que a pesar de que han habido muchas veces que a lo mejor tuviste un sueño o una palabra de hace mucho tiempo y pues ya no te acordabas, pero es el Espíritu Santo el que trae a memoria a nuestros corazones, a nuestro espíritu, esas promesas que Él tiene para nosotros. Y también pues no basta solamente con saber, ¿no? O de conocer la palabra, sino de vivirla y creerla, porque pues algo que puedo ver en los ejemplos que dimos antes es de que ellos no solamente pues conocían la voz de Dios, ¿no? Sino que tomaron esa acción de decir: Dios, si tú dijiste esto, o sea, lo vamos a hacer, no importa cómo, pero yo pongo mi confianza en ti y así es como lo vamos a hacer, ¿no? Entonces también les queremos dar unos puntos para ya ir cerrando. Y el punto número 1 es que no estás solo. Dios habla en tiempos difíciles y fáciles. No depende de ti el que Dios te hable. Y justo es esto, ¿no? O sea, no depende de tu condición. O sea, no es porque seas muy joven, no depende de que seas muy viejo. Dios no hace acepción de personas. Y la voz de Dios dice: busquen y me van a encontrar, ¿no? Y el Espíritu Santo está dispuesto para nosotros, está disponible para que nosotros le pidamos que nos enseñe y nos recuerde todas esas palabras que Dios habló. Y a pesar de, o sea, bueno, la verdad es que sí estamos viviendo tiempos complicados, pero Dios siempre habla y también pues depende de nosotros, ¿no? O sea, claro que Dios siempre está, pero también depende de nosotros de el buscar, de estar en su presencia. Y pues como dice, ¿no? O sea, no puedes conocer a alguien si no pasas tiempo con esa persona, ¿no? Entonces pues también el punto es seguir conociendo más a Dios, o sea, y también pidiéndole, ¿no? Que Él sea el que nos muestre qué es lo que tiene para nosotros, qué es lo que quiere que hagamos también. Y Dios siempre habla, en todo tiempo Dios siempre habla. El punto número 2 es: conoce la voz de Dios en lo íntimo. Y justo era recordarte esta parte que te decía, no hay, la única forma de aprender a reconocer la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, es poniendo en práctica la intimidad, cerrando la puerta de tu cuarto, o teniendo esos momentos, esos espacios íntimos entre papá y tú, y teniendo frecuencia, porque esa es la forma en la que se desarrollan las grandes amistades, las grandes relaciones, es con frecuencia. Entonces, conocer la voz de Dios en lo íntimo, no nada más en las puertas de la iglesia, o no nada más en las sillas de la iglesia, o en las prédicas que vemos a través de las redes, ¿no? Es también tener tú un encuentro personal, tener tú también una relación personal con Jesús. El punto número 3, pues es justo la práctica es la clave. Tanto poner en práctica la palabra de Dios como practicar tu escucha, ¿no? Es un tema, justo como lo decía, es un tema de no solamente nos es suficiente con conocer la palabra, con conocer la voz, porque Jonás también escuchó la voz de Dios y era el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de José, el mismo Dios que hoy vive dentro de nosotros, el mismo Jesús. Sin embargo, no tuvo los mismos resultados porque sus acciones no fueron similares a los otros personajes de la palabra, ¿no? Y el último punto es que no te endulcen el oído. Y pues,
muchas veces sí va a haber voces en las que tal vez te van a decir, no, sí, escoge esto y te va a ir súper bien, ¿no? Y realmente a lo mejor se ve así súper, o sea, se va a ver así como súper dulce, súper bien y todo, pero te va a alejar a lo mejor, bueno, no a lo mejor, te va a alejar del propósito de Dios, ¿no? Entonces también algo que me encanta es de que en todo tiempo Dios está hablando y a pesar de que haya como silencios, también esa es una respuesta que Dios nos da, ¿no? Tanto el sí y un no de Dios es una enorme bendición para nosotros porque también no sabemos de qué nos está librando o guardando nuestra vida y nuestros corazones. Justo esos son los puntos que engloban como todo este mensaje. Y pues con esto ya quisiéramos cerrar. Te agradecemos mucho el que hayas llegado hasta este punto del video. Y justo es ponerlo en práctica estos 4 puntos, es empezar a vivir la palabra de Dios y es empezar a tener esa frecuencia con el Espíritu Santo en las cosas sencillas, en las cosas complejas, en las cosas que aparentemente tú puedes resolver en tu capacidad humana. También involucrar al Espíritu Santo es crucial, ¿no? Y pues nada, te agradecemos un montón, los amamos un montón, te amamos un montón, los extrañamos muchísimo y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Chao.